La mayoría de las personas cree que la realidad no les responde, que piden, visualizan, afirman y aún así nada cambia. Pero la verdad es mucho más incómoda y al mismo tiempo mucho más liberadora. La realidad sí te está obedeciendo. Lo ha hecho siempre. El problema no es que no funcione. El problema es que está obedeciendo algo que no estás mirando. La realidad no responde a lo que deseas. Responde al estado desde el que vives, al punto interno desde el que interpretas lo que ocurre, tomas decisiones y reaccionas ante la vida. Ese estado suele ser automático, inconsciente, repetido, y por eso los resultados también se repiten. Si observas tu vida con honestidad, verás patrones. Situaciones distintas que terminan sintiéndose igual. Intentos nuevos que acaban llevándote al mismo punto emocional. No es mala suerte. No es el mundo en tu contra. Es coherencia. Coherencia entre tu estado interno y lo que la realidad te devuelve. La mayoría de las personas no está creando su vida de forma consciente. Está reaccionando. Y reaccionar también crea. Solo que crea pasado reciclado. Y aquí viene la clave que casi nadie entiende. La realidad ya te está obedeciendo. Pero ahora mismo obedece a tu piloto automático. A ese estado interno que llevas contigo incluso cuando no te das cuenta. Y aquí viene lo que casi nadie ve. La realidad no te está frenando. Está siguiendo una orden silenciosa que tú mismo repites cada día sin darte cuenta. Cuando entiendas cuál es ese error exacto, incluso en personas que meditan, visualizan y trabajan duro, vas a empezar a ver por qué nada cambia. Y por qué el cambio real nunca empieza donde te dijeron que empezaba. La mayoría de las personas cree que está creando su vida, pero en realidad está esperando. Esperando a que algo ocurra para entonces sentirse diferente. Cuando tenga más dinero, se sentirá tranquila. Cuando llegue esa relación, se sentirá completa. Cuando todo se ordene ahí fuera, por fin podrá estar en paz. Ese orden parece lógico, pero es exactamente al revés. Porque cuando condicionas tu estado interno a lo que todavía no ha ocurrido, estás creando desde la carencia. Y la carencia no crea plenitud, solo crea más búsqueda. No deseas dinero por el dinero, deseas lo que crees que el dinero te va a permitir sentir. No deseas éxito por el éxito, deseas seguridad, validación, calma. El problema es que, mientras sigas esperando al resultado para permitirte sentir eso, tu estado interno sigue diciendo lo mismo. Todavía no. Y la realidad no responde a palabras bonitas ni a deseos bien intencionados. Responde a estados sostenidos. Aquí es donde muchas personas se confunden. Visualizan, afirman, se esfuerzan. Pero por debajo sigue habiendo tensión, sigue habiendo urgencia, sigue habiendo una sensación silenciosa de me falta algo. Y esa sensación es exactamente la señal que se está emitiendo. Por eso, incluso cuando el resultado llega, a veces no dura. O llega acompañado de ansiedad, o llega pero no trae la paz que se esperaba. Porque el estado interno nunca cambió de verdad. Crear no es conseguir algo para sentirte mejor. Crear es sentirte diferente primero y actuar desde ahí. Cuando el estado cambia, la acción cambia. Y cuando la acción cambia, el reflejo no tiene más opción que reorganizarse. Y aquí aparece algo que casi nadie entiende. La realidad no inicia nada por sí sola. No decide, no elige, solo responde. Y cuando comprendes a qué está respondiendo realmente, dejas de empujar la vida y empiezas a ver por qué todo parecía resistirse antes. Hay algo que cuando se comprende de verdad cambia por completo la relación con la vida. La realidad no inicia nada. No decide. No castiga. No premia. La realidad responde. Responde con una precisión quirúrgica al estado de conciencia que estás sosteniendo de forma predominante. No a lo que dices querer, no a lo que afirmas de vez en cuando, sino a lo que eres cuando nadie te mira. Por eso, hay personas que sin esforzarse en exceso parecen atraer oportunidades, contactos, dinero o soluciones inesperadas, y otras que haciendo todo bien, sienten que la vida les pone resistencia constante. No es suerte, no es azar, es coherencia energética. La conciencia funciona como un molde, y la realidad como el material líquido que lo rellena, no al revés. Si el molde interno es tensión, urgencia, comparación o miedo a perder, el resultado externo tendrá exactamente esa textura, aunque por fuera parezca éxito. Si el molde interno es apertura, confianza y neutralidad emocional, la realidad fluye, incluso en escenarios que antes parecían imposibles. Aquí entra una metáfora clave que lo explica todo. La frecuencia es como una tubería. La energía es el agua.
Puedes desear que pase más agua, pero si la tubería es estrecha, agrietada o llena de fugas, el caudal nunca será estable. Forzar más presión solo rompe el sistema, no lo mejora. La mayoría de personas intenta aumentar el flujo. Más acción, más horas, más esfuerzo, sin cambiar la calidad de la tubería. Y luego se pregunta por qué todo cuesta tanto. La realidad no está diciendo no. Está diciendo, así es como estás estructurado ahora mismo. Y aquí viene una distinción crucial. No creas desde lo que piensas conscientemente, sino desde lo que identificas como verdad interna. Eso incluye tus emociones habituales, tu diálogo interno automático y tu forma de interpretar lo que ocurre. Por eso alguien puede decir todo está bien, y sin embargo, emitir frustración, o afirmar confío mientras su cuerpo vive en alerta constante. La realidad no escucha discursos, lee estados. Y aquí es donde todo empieza a volverse más incómodo y más liberador al mismo tiempo. Porque lo que sostienes no solo influye en lo que atraes, sino que va moldeando quién crees que eres. Y cuando entiendes cómo ese enfoque se convierte en identidad, empiezas a ver por qué cambiar resultados sin cambiar eso siempre termina devolviéndote al mismo punto. Aquí es donde todo empieza a encajar de verdad. No manifiestas resultados, manifiestas identidades. Y los resultados aparecen como una consecuencia natural de quién estás siendo, no de lo que intentas conseguir. La identidad no es tu nombre, ni tu historia, ni siquiera tus pensamientos conscientes. La identidad es el conjunto de estados emocionales, percepciones y decisiones que te resultan naturales. Lo que haces sin esfuerzo, lo que no cuestionas, lo que repites incluso cuando prometes que esta vez será diferente. Por eso hay personas para las que ganar dinero, recibir apoyo o encontrar soluciones se siente normal, y otras para las que siempre hay lucha, retrasos o sabotajes. No porque unas valgan más que otras, sino porque cada una está sintonizada con una frecuencia distinta de lo que considera posible, merecido o seguro. La realidad no responde a lo que deseas ser, responde a lo que ya consideras que eres. Si internamente te percibes como alguien que tiene que esforzarse mucho para que algo funcione, la vida confirmará exactamente eso. Si te ves como alguien para quien el éxito es algo raro, eventual o frágil, así se comportará la experiencia, no como castigo sino como espejo. Aquí entra una clave que suele pasar desapercibida. Lo natural manda sobre lo intencional. Piensa en algo cotidiano. Nadie se levanta por la mañana pensando, voy a actuar como una persona que se cepilla los dientes. Simplemente ocurre. Está integrado en la identidad. Sería extraño no hacerlo. No hay negociación interna, no hay motivación, hay coherencia. Ahora observa qué cosas en tu vida funcionan así y cuáles no. Cuando intentas forzar un nuevo comportamiento que no encaja con tu identidad actual, el sistema interno entra en conflicto. Puede aguantar un tiempo, pero tarde o temprano volverá a su punto de equilibrio original, no porque seas débil, sino porque la identidad siempre busca estabilidad. Por eso no sirve repetir afirmaciones como un robot si, por debajo, sigues viéndote como alguien que no es ese tipo de persona. El cuerpo, el sistema nervioso y la percepción del mundo no se dejan engañar por palabras sueltas. Ellos responden a la imagen profunda que sostienes de ti mismo. Aquí aparece una idea fundamental. La conciencia no cambia por insistencia, cambia por ocupación. No se trata de empujarte a pensar diferente, sino de empezar a habitar el estado de quien ya vive desde ese nivel. Preguntarte, una y otra vez, no qué harías para conseguir algo, sino cómo se siente ser alguien para quien eso ya es normal. Porque cuando algo se vuelve normal internamente, deja de generar fricción externamente. Y aquí es donde muchas personas quedan atrapadas sin notarlo. Porque sin darse cuenta, refuerzan una y otra vez la misma identidad mientras creen que están intentando cambiar el resultado. Y ese bucle, silencioso, automático, es lo que mantiene la realidad repitiendo la misma respuesta aunque la intención sea distinta. La mayoría de las personas no está atrapada porque haga algo mal. Está atrapada porque sigue un ciclo automático sin darse cuenta. El ciclo empieza siempre igual. Observas tu realidad actual, miras lo que hay, miras lo que falta, miras lo que no funciona. Y creyendo que estás siendo realista, utilizas eso para definir cómo te sientes, quién eres y qué puedes esperar. Ese es el primer error silencioso. Porque en el momento en el que usas el resultado como punto de partida, tu percepción se cierra. La mente dice, esto es lo que hay, esto es lo que soy, esto es lo que me toca.
Y desde ahí se forma una actitud interna, una postura energética frente a la vida. Esa actitud se convierte en identidad, y la identidad se convierte en frecuencia. Después ocurre algo aparentemente lógico pero devastador. La realidad responde a esa frecuencia y te devuelve más experiencias que confirman exactamente lo que ya creías. Más retrasos, más obstáculos, más pruebas de que no es tan fácil, de que hay que luchar, de que no es para todos. Entonces miras eso y dices, ¿ves? Tenía razón. Y el bucle se refuerza. No porque la vida sea cruel, sino porque el sistema es coherente. La realidad no está diseñada para convencerte de nada nuevo. Está diseñada para confirmar el estado desde el que estás observando. Aquí es donde muchas personas confunden causa y efecto. Creen que primero tiene que cambiar el mundo para que luego cambien ellas. Pero en realidad, el mundo solo se mueve cuando hay un cambio previo en la imagen interna que lo está mirando. Este es el bucle del que casi nadie habla. Observación, actitud, identidad reflejo, nueva observación. Y mientras ese circuito no se interrumpa conscientemente, se repite con una precisión casi matemática. Por eso, hay personas que incluso cuando reciben oportunidades, no las aprovechan. Oportunidades que llegan demasiado tarde, mal, con condiciones. No porque sean malas oportunidades, sino porque no encajan con la identidad desde la que están siendo recibidas. Aquí viene una verdad incómoda pero liberadora. No estás fallando en crear algo nuevo. Estás siendo extremadamente consistente con lo que ya eres. Y esa consistencia es exactamente lo que ahora puedes usar a tu favor. Porque hay personas que sí consiguen salir de este bucle, y no lo hacen esforzándose más, ni esperando señales externas, sino cambiando algo mucho más sutil. El punto exacto desde el que empiezan a mirarlo todo, antes incluso de que exista ninguna prueba fuera. Las personas que logran transformaciones reales no empiezan mirando lo que hay, empiezan eligiendo desde dónde van a mirar. Este es el giro que lo cambia todo. En lugar de observar su situación actual y dejar que eso determine su estado interno, hacen exactamente lo contrario. Deciden primero quién van a ser, cómo van a percibirse y desde qué estado van a relacionarse con la vida, incluso cuando no hay ninguna prueba externa que lo confirme todavía. No porque estén negando la realidad, sino porque entienden algo crucial. La realidad visible siempre va por detrás. Lo que ves hoy es el eco de estados pasados. Lo que eliges sentir ahora es lo que se convertirá en experiencia más adelante. Por eso estas personas no esperan a sentirse seguras para actuar con seguridad, ni esperan resultados para sentirse en calma. Empiezan habitando el estado que normalmente solo se permitirían al final del camino. Y desde ahí, todo empieza a reorganizarse. No lo hacen con tensión, no lo hacen forzando. No lo hacen luchando contra lo que hay. Lo hacen desde una decisión interna silenciosa pero firme. Esto es lo que soy ahora. Y esa decisión cambia la percepción. La percepción cambia las elecciones. Las elecciones cambian el comportamiento. Y el comportamiento sostenido cambia lo que la vida refleja. Aquí aparece una diferencia muy importante. No están intentando convencer a la mente. Están ocupando un estado. Y cuando un estado se ocupa de forma consistente, deja de sentirse extraño, empieza a sentirse normal, y lo que es normal no genera resistencia. Por eso el cambio cuando ocurre, a menudo parece rápido desde fuera, pero por dentro no es un salto brusco, es una alineación. Todo empieza a encajar porque ya no hay fricción entre quién eres y lo que haces. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si esto funciona así, ¿por qué tantas personas sienten que avanzan y retroceden, que algo se abre y luego se cierra, que el cambio aparece y después parece desaparecer? La respuesta no está en la motivación ni en la disciplina. Está en cómo se relacionan con el tiempo y en algo que casi nadie sabe sostener cuando todavía no hay pruebas. Aquí es donde mucha gente se rinde, porque hay un momento en el que parece que por fin todo empieza a moverse. Aparece una oportunidad. Llega dinero inesperado, algo se desbloquea, y justo cuando piensas, ahora sí, se desvanece, se frena, o incluso empeora, y entonces la mente entra en pánico. ¿Ves? Sabía que no duraría. Esto siempre me pasa. Algo estoy haciendo mal. Pero lo que está ocurriendo no es un error, es una ley. La realidad no responde de forma instantánea, responde con inercia, con retraso, con eco. Igual que un barco enorme no cambia de dirección en el mismo segundo en el que giras el timón.
Tu estado interno puede haber cambiado hoy, pero el mundo visible todavía está mostrando señales del estado anterior. Y si no entiendes esto, haces justo lo peor que puedes hacer: dudas en el momento más delicado. Ahí es donde la mayoría vuelve atrás sin darse cuenta. No porque no crean, sino porque interpretan el silencio como fracaso. Interpretan la pausa como negación. Interpretan el retraso como prueba de que esto no funciona. Y justo en ese punto, cambian su estado otra vez. Se tensan, se frustran, se defienden, y sin querer vuelven a emitir la frecuencia antigua. Entonces el reflejo se ajusta, con retraso, y el ciclo continúa. Por eso hay personas que viven en una montaña rusa constante. Un mes todo fluye, al siguiente se bloquea. Un día se sienten imparables, al siguiente agotadas. No es mala suerte, es incoherencia sostenida en el tiempo. La clave no es subir muy alto un día. La clave es no abandonar el estado cuando no hay pruebas todavía. Y aquí viene algo que casi nadie explica bien. Cuando empiezas a sostener un nuevo estado, la realidad suele ponerte a prueba, no para castigarte, sino para ver si de verdad has cambiado o si solo estabas reaccionando a una mejora puntual. Porque cuando un estado empieza a consolidarse, la realidad suele presentar escenas antiguas por última vez, no como castigo, sino como verificación. Es como si el sistema preguntara en silencio: ¿de verdad esto es lo que eres ahora? ¿O solo lo eras mientras todo iba bien? Ahí es donde se decide todo. Si interpretas esa escena como una señal de retroceso, vuelves a tensarte, te defiendes, te preocupas, y sin darte cuenta, abandonas el estado que estabas empezando a sostener. Entonces el reflejo se reajusta, con retraso, y confirma exactamente esa retirada. Pero si entiendes lo que está ocurriendo, no reaccionas, no luchas, no corriges nada, te mantienes, y al hacerlo, algo crucial se activa: la coherencia. La coherencia no es sentirse bien todo el tiempo, es permanecer en el mismo estado incluso cuando el entorno todavía no lo refleja. Por eso hay personas que parecen atravesar turbulencias sin perder el rumbo, no porque no les afecte lo que ocurre, sino porque ya no usan lo que ocurre para decidir quiénes son. Y aquí aparece una distinción que cambia por completo la forma de vivir los procesos. No todo retraso es resistencia. A veces es simplemente el tiempo que tarda la realidad en reorganizarse cuando tú ya has dejado de empujarla. Cuando comprendes esto, deja de haber prisa. Y cuando la prisa desaparece, la frecuencia se estabiliza. Ahí es cuando el cambio deja de ser intermitente. Y ahora entramos en algo delicado. Porque muchas personas creen que el problema está en la disciplina, en la constancia o en aguantar más. Pero lo que realmente rompe la coherencia no es la falta de voluntad, es la relación con el tiempo. El tiempo no funciona como te han enseñado a verlo. No es una espera pasiva, es un amplificador. Según cómo te relaciones con él, acelera el cambio, o lo saboteas sin que lo notes. Y cuando entiendes esto, comprendes por qué algunos procesos parecen eternos, y por qué otros de pronto colapsan de golpe. Lo que vamos a revelar a continuación no es cómodo, pero explica con precisión por qué tantas personas abandonan justo antes de que todo se ordene, y qué hacen distinto quienes sí atraviesan ese tramo sin volver atrás. El tiempo no es el enemigo, pero tampoco es neutral. El tiempo amplifica el estado desde el que estás esperando. Si esperas desde la tensión, el tiempo se siente largo, pesado, injusto. Cada día que pasa refuerza la idea de que algo falta, de que todavía no, de que no llega. Y sin darte cuenta, el tiempo se convierte en una prueba constante de carencia. Pero cuando el estado es distinto, el tiempo deja de sentirse como espera y se convierte en integración. Aquí está la clave que casi nadie entiende. El tiempo no crea el resultado, consolida la identidad. Mientras pasa el tiempo, tu sistema interno se acostumbra a quién estás siendo. Y cuanto más tiempo sostienes un estado sin cuestionarlo, más natural se vuelve, más estable, más real para tu cuerpo, tu mente y tu percepción. Por eso hay personas que aguantan un estado nuevo durante unos días o unas semanas, pero luego caen, no porque el estado fuera falso, sino porque todavía no era natural, todavía requería vigilancia, todavía se sentía como algo que había que mantener, y lo que hay que mantener cansa. En cambio, cuando un estado se vuelve natural, deja de consumir energía. Ya no hay lucha interna, ya no hay corrección constante, simplemente es. Y en ese punto, la realidad deja de oscilar. Aquí es donde muchas personas confunden paciencia con resignación.
La paciencia no es aguantar con los dientes apretados. La paciencia es permanecer sin tensión. Cuando hay tensión, hay expectativa. Cuando hay expectativa, hay miedo a perder. Y cuando hay miedo a perder, el sistema vuelve al modo antiguo. Por eso el verdadero trabajo no es esperar más, sino dejar de vigilar el resultado. Porque en el momento en que necesitas comprobar si está funcionando, ya no estás en el estado. Estás mirando desde fuera otra vez. Estás observando para confirmar, y esa observación reactiva reinicia el bucle. Las personas que atraviesan este tramo no se dicen, tengo que confiar más. Simplemente dejan de negociar con la realidad. No le piden pruebas, no le exigen señales, no interpretan cada día como un veredicto. Siguen siendo quienes decidieron ser, incluso cuando el entorno todavía parece antiguo. Y aquí ocurre algo que desde fuera parece mágico, pero por dentro es profundamente lógico. La realidad se cansa antes que tú. Porque un estado sostenido, sin fricción, termina reorganizando todo lo que no encaja con él. No por fuerza, sino por incompatibilidad. Lo viejo deja de tener donde apoyarse. Entonces las cosas no llegan. Simplemente aparecen donde antes no estaban. Las conversaciones cambian. Las decisiones se vuelven obvias. Las oportunidades dejan de parecer extraordinarias y empiezan a sentirse normales. No porque la vida haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo punto de observación. Y ahora que entiendes esto, hay una última pieza que lo integra todo. No tiene que ver con pensar positivo, no tiene que ver con visualizar más, tiene que ver con cómo te relacionas contigo mismo cuando nadie te ve. Porque ahí, en ese espacio silencioso, es donde realmente se decide la frecuencia que estás sosteniendo. Y si ese espacio cambia, todo cambia con él. Lo que viene ahora no es una técnica. Es una forma de posicionarte ante la vida que, una vez comprendida, ya no se puede desver. Y es ahí donde el juego deja de ser esfuerzo y empieza a ser alineación. Hay un punto en el que ya no necesitas entender más. No porque no haya más información, sino porque lo esencial ya se ha asentado. Cuando dejas de mirar la realidad para decidir quién eres y empiezas a mirarte a ti para decidir cómo se va a mover la realidad, algo se recoloca por dentro. La prisa desaparece, la comparación pierde fuerza, la necesidad de señales externas se diluye. No porque hayas logrado algo, sino porque has salido del bucle. La frecuencia deja de ser algo que intentas generar y pasa a ser algo que habitas, no como un esfuerzo consciente, sino como una forma de estar. Y cuando estás ahí, ya no necesitas convencer a la vida de nada. La vida responde sola, porque siempre lo ha hecho. No se trata de controlar la realidad. Se trata de dejar de emitir estados contradictorios. No se trata de esperar a que todo cambie fuera. Se trata de sostener dentro lo que ya no depende de pruebas. Y cuando eso ocurre, el movimiento externo llega. A veces de forma gradual, a veces de golpe, pero siempre con la misma sensación. Esto encaja, esto tiene sentido, esto era inevitable. Antes de terminar, deja que todo lo que has escuchado se asiente. No como ideas, sino como comprensión interna. Porque cuando algo se comprende de verdad, ya no necesita ser recordado. Empieza a operar solo. Y desde ahí, estas son las llaves que resumen todo el recorrido que acabas de hacer. Llave maestra 1. La realidad no inicia nada, solo responde, no a lo que deseas, sino al estado que sostienes cuando nadie te observa. Llave maestra 2. No manifiestas resultados, manifiestas identidades. Los resultados aparecen como consecuencia natural de quién estás siendo. Llave maestra 3. El tiempo no castiga ni retrasa, consolida. Amplifica el estado que mantienes sin tensión y lo vuelve natural. Llave maestra 4. El bucle se rompe cuando dejas de usar lo que ves para definir quién eres y eliges el estado antes de que exista prueba alguna. Llave maestra 5. La coherencia no es sentirse bien siempre. Es permanecer sin abandonar el estado incluso cuando la realidad aún parece antigua. Llave maestra 6. Cuando un estado se vuelve natural, deja de generar fricción. Y lo que no encuentra fricción, termina reorganizando la realidad por pura incompatibilidad. Si algo de todo esto ha resonado contigo, no intentes retenerlo. Simplemente permite que opere. Y recuerda, no estás aquí para perseguir resultados. Estás aquí para ocupar un estado desde el que los resultados ya no necesitan ser perseguidos. Aquí cerramos este viaje. Y desde aquí, todo empieza a responder. Si este contenido te ha aportado claridad, si algo dentro de ti se ha ordenado mientras escuchabas, hay una forma muy sencilla de sostener este espacio.
Un me gusta es una señal de apoyo que permite que estos vídeos sigan llegando a más personas que quizá ahora mismo los necesitan. Y si todavía no estás suscrito, hacerlo es una manera de acompañar este trabajo, de ayudar a que continúe en el tiempo y de seguir explorando juntos este tipo de contenidos con calma y profundidad. Gracias por estar aquí. Gracias por sostener este espacio. Hasta la próxima, creadores.